Primero, mis excusas por la tardanza. Como solo estoy radicado hace algunos meses en el sur de Florida y vivo en Broward County, las dos veces que había venido me había demorado exactamente la mitad del tiempo. Pensé que venía sobrado de cariño y quizás Thanksgiving, en el movimiento por lo menos de vehículos, se ha demostrado hoy día, pero me demoré, así que vayan mis excusas. En la invitación, y aprovecharé, espero no aprovechar los minutos que le sobraron a quien habló de Venezuela. Ya los pidió, perdón. En los minutos que nos entregó el doctor Sánchez, el tema que nos propuso es la transición a la democracia en Bolivia. El primer punto es que entendemos por tradición. Normalmente se enseñan tres tipos. La llamada negociada, donde los sectores confrontados llegan a un acuerdo. La institucionalizada, donde el régimen en el poder obliga o somete al adversario a jugar bajo las reglas de ese sistema. Y la rupturista, donde el régimen en el poder simplemente se desploma. Ejemplos tenemos de todo tipo en Latinoamérica y en el resto del mundo. Ejemplo de negociada es, por cierto, la más famosa de todas, la española, pero también la uruguaya, donde en el Club Naval y hasta el día de hoy se mantienen aquellos elementos. De institucionalizada, recordemos la brasileña, donde bajo el grito de elecciones directas ya, se eligió a quien había no sido, sino después de haber muerto la persona que iba a conducir la transición, y ustedes recordarán que como había sido electo en forma indirecta, el grito era elecciones directas, con tan mala suerte que el primero que fue electo en elecciones directas resultó ser el originario de una tradición de capturar al Estado para fines personales, que fue Color de Melo. Y la rupturista es donde el régimen en el poder simplemente se desploma. Normalmente asociada a una derrota militar. Ocurrió en Argentina después de las Malvinas, ocurrió en Grecia después que no confrontó, después de los de Chipre, al ejército turco, y todavía Chipre está dividido. Segundo, ¿qué tipo de transición queremos? Normalmente la definición aceptada de transición es lograr que las instituciones democráticas funcionen. Pero hoy día en el mundo en que vivimos eso no es suficiente para los pueblos y imagino que no es suficiente para Bolivia en el día de hoy. Lo que se requiere es que no basta que las instituciones funcionen, sino que lo hagan bien, que prestigien y que entreguen los bienes, los servicios simbólicos o reales que la gente pide. Lo tercero es que el mundo está pasando por un muy mal momento para la democracia. Y debemos recordar en este instante que sin mayor ruido la democracia desapareció del mundo casi 1 milenio y medio, desde sus orígenes griegos, salvo experiencias más bien en ciudades-estados, en el Renacimiento italiano o en la época religiosa del calvinismo, volvió a reaparecer en una forma que se mantiene hasta el día de hoy y muy exitosa aquí en los Estados Unidos de América con la Constitución. Lo cuarto es que me temo que hay que incorporar el tema que a mí me sigue dando vuelta. Yo recuerdo haber estado acá con el doctor Sánchez y cuando se iniciaba todo el movimiento que condujo en definitiva a la renuncia de Evo Morales, yo le preguntaba, ¿y qué pasa con el ejército? Y yo creo que sigue siendo el elemento clave. Porque si hay algún elemento que está ocurriendo hoy día, especialmente en América Latina, es el retorno de la fuerza militar. Tanto en Venezuela como en Chile son el elemento que tiene en sus manos la resolución de la crisis. Y lo único, a mí me tocó alguna vez presidir la Comisión de Fuerzas Armadas de la Asociación Mundial de Ciencia Política, y lo único que concordábamos y que se transformó en el moto del comité
era que lo único seguro acerca de las intervenciones militares era que se producía su relevancia cuando fallaba la convivencia de los civiles para llegar a una resolución pacífica, porque evidentemente las ha habido de todo tipo y de todos orígenes. Y yo mucho me temo que en la región se vive un nuevo ciclo. Y aquí hay que incorporar el elemento clave que ya lo adelantó el profesor Montaner, es el tema del narcotráfico. Quizás en Estados Unidos no se le da la relevancia suficiente y creo, y aquí hago un paréntesis, creo que se debe, a mi juicio, a una equivocación de atribuir lo que ocurre con el narcotráfico a elementos externos que desafían la lógica. Por mucho que el Chapo Guzmán haya sido capaz de colocar la droga en la frontera, no creo que sea la persona que controle la distribución, y creo que un ejemplo del poder del narcotráfico es que nunca ha aparecido el equivalente a tanto personaje latinoamericano, ya sea colombiano o mexicano, que abunda en las narconovelas. Y Evo indudablemente dirigía un cartel poderoso y un cartel que hoy día tiene la posibilidad de reubicarse. Recordemos la alegría con la cual en Colombia se creyó en algún minuto que se habían acabado los carteles, tan solo para reinstalarse en México, más cerca de los mercados. Es el poder del narcoestado lo que está detrás, y creo que esto se agrega a un elemento en que Evo fue muy exitoso, en vender bien la imagen del buen salvaje en un mundo globalizado. Y ejemplos tenemos a la vista como un candidato como Bernie Sanders. No es la primera vez, pertenece a un tipo de personaje político muy bien descrito en algún libro por el profesor Montaner, en el sentido que si ustedes ven su trayectoria política, pareciera que los latinoamericanos no tuvieran el derecho a ejercer los mismos derechos democráticos que otros países. Ustedes los ven en su protección o apoyo a Fidel Castro, al chavismo, y ahora todo un panegírico a la obra de, entre comillas, de Evo Morales. Y el poder del narcoestado hoy día es visible no solo en su control de Cuba y de Venezuela, sino en su creciente control de Centroamérica, de África, tanto la antigua África inglesa o francesa cada vez, y el denominador común son el Estado fallido o el Estado debilitado. Es imposible entender lo que hoy día ocurre en Chile, que todos entendemos que con esto se acaba algo muy arrogante en mi país, que era hablar durante mucho tiempo de la excepcionalidad, y en segundo lugar se despide quizás por toda una generación de la posibilidad tan cercana que tenía de acercarse al desarrollo. Se acabó el crecimiento económico, se acabó el funcionamiento estable de las instituciones, se acabó la paz social, y es imposible entender esta derrota del gobierno y de la policía sin el poder organizado de la violencia y del narcotráfico. Chile ha despertado bruscamente a la realidad de que el país estaba tomado no solo en algunos sectores, sino que hoy día se ha expandido a todo nivel. No existe otra estructura militarizada capaz de derrotar a la policía, como ha ocurrido con el narcoestado y la debilidad del gobierno. Si le agregamos al tipo de transición la posibilidad que esto en algún minuto se resuelva por la fuerza, el tema del narcoestado, me queda tiempo para mencionar el último punto que quería hacerlo: la estructura internacional. Lo del narcoestado creo que ha sido posible en la forma como se ha desarrollado, porque el mundo hoy día vive una anomalía. Vivimos en la época histórica de la globalización, pero todas, absolutamente todas las instituciones
que caracterizan a la arquitectura internacional fueron creadas en otra realidad. Las regionales como la OEA o la Unión Europea, o la Unión Árabe o la Liga, o la Unión Africana o la Liga Árabe. Las económicas como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Y por cierto, las propias Naciones Unidas fueron una creación norteamericana y corresponden al mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que se desarrolló la Guerra Fría. Hoy día no tienen forma de abordar fenómenos como los que estamos viviendo, además de que a su interior ha surgido toda una burocracia que ha comprado una narrativa. Es una narrativa en la cual se han invertido los papeles y muchos de los fenómenos que a nosotros nos parecen desagradables, como el castrismo, el indigenismo de Evo, pasan a ser bienvenidos y postulados con instituciones que se niegan a sí mismos, como la muy conocida institución que es la de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Esto también se agrega al elemento de las redes sociales y de la prensa. Una de las cosas que me ha llamado más la atención en Estados Unidos, que evidentemente no hay hechos en los medios de comunicación, sino que hay narrativas. Lo mismo que vivimos tantas décadas en Estados Unidos a partir del castrismo, que es una narrativa en la cual se acomodan los hechos y los hechos se aceptan o se rechazan de acuerdo a cómo funcionan en esa narrativa. Hoy día es un elemento habitual en la forma como se transmiten y se integran las noticias. Y el denominador común en esta estructura internacional y los medios de comunicación o las redes sociales es vender una narrativa. Yo creo que Bolivia ejemplarmente, y con esto termino, ha dado un paso hacia la democracia. Creo que quien ha dirigido el país hoy día, por ejemplo, es una persona de gran popularidad en Chile porque ha demostrado la fortaleza de la cual ha carecido el gobierno y la claridad de la cual ha carecido. Pero el tema de fondo se mantiene y lo ha señalado muchas veces el doctor Sánchez. Cuando conocí yo al doctor Sánchez, le mencionaba o le señalaba que era la primera persona que recordaba que había popularizado el término de la dictadura electoral para referirse a Evo Morales, y hoy día creo que se aplica otra cosa que le escuché a él también, y que hoy día lo repito, que es que ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura. Se mantiene el régimen, se mantiene esa alianza que hizo con Linera y toda la estructura partiendo por una mayoría asambleísta en el poder legislativo. Hay un régimen y se mantiene el poder y la vigencia del narcotráfico. Demasiado central Bolivia. Guevara no fue el último ni el primero en descubrir esa centralidad, pero lo que salga hoy día y la forma como avanza hacia la democracia probablemente va a tener repercusiones en lo que ocurre en varios de los países de América Latina, incluyendo a Venezuela y a mi propio país. Muchas gracias.